El mundo de la tiniebla a él le obedece. Los demonios ante él se doblegan. Las vidas ante él son transformadas. La gente que el diablo y el sistema etiquetó como gente inservible son libres. Ahora hay mucha gente que ese Jesús a ellos no le conviene, porque Jesús es un ser de exigencia. De hecho, hay mucha gente que ni Dios le conviene. Todo aquel que tú ves que es enemigo de la fe es porque la fe no le conviene. Porque la fe es algo que te va a exigir una forma de vida. Todo aquel que tú ves que es enemigo de la fe y de Jesús es porque ese Jesús a él no le conviene. Porque Dios lo bendiga, amado, Dios lo bendiga más. Para mí es un placer inmenso compartir con todos ustedes en este momento. Soy el pastor y evangelista Melvin Amanso. Hoy traemos un tema que va a ser de mucha bendición. Vamos a hablar hoy sobre el tema ¿por qué Jesús es el Mesías? Bendecimos a todas las personas que se van a estar conectando en esta transmisión. También les pedimos por favor de forma encarecida y empática que compartan el vídeo y le den me gusta para que así YouTube los recomiende. Hoy vamos a hablar sobre el tema Mesías. Usted sabe que en un sistema donde hay mucha información, la verdad hace falta. Ayer yo estaba en una grabación de TikTok y allí yo hablaba con un joven que es un crítico bíblico, un hombre que tiene un concepto distinto a lo que somos usted y yo. O sea, él no cree en Jesús, él no cree en que la palabra es inspirada por Dios. O sea, él tiene una teología que está disociada a lo que es la fe real. Tiene una idea teológica que se basa en su propio concepto. Pero hoy vamos a hablar sobre el término Mesías y por qué Jesús es el Mesías. Usted y yo como cristianos que somos apologistas, o sea, defensores de la fe de Jesús, primeramente porque entendemos que ese Jesús fue y es efectivo en nosotros, porque ese Jesús, usted un día le abrió su corazón, él entró y lo restauró. Entonces, primer punto, el punto número uno es, ¿qué es el Mesías? Bueno, la palabra Mesías significa ungido. Mesías no es un nombre propio. Mesías es un adjetivo, o sea, Mesías es un título que se le adjudicaba a mucha gente. Me explico, o sea, cuando hablamos de Mesías, el Mesías no es un nombre exclusivo, sino que el término Mesías es un término que se le adjudicaba a todo aquel que cumplía con una función, como rey, sacerdote, profeta, etcétera. Ahora bien, la palabra Mesías con el tiempo vino evolucionando. Por eso quiero que tú leas conmigo aquí en el libro de Isaías, su capítulo 11, versículo 1. Dicen así en el nombre de Jesús: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago saldrá sobre sus raíces. Aquí este término, el término vástago, es la palabra hebrea nexer, que significa retoño o renuevo. El autor de Isaías lo que hace es que él utiliza lo que es la agricultura, o sea, conecta la agricultura con lo que es el Mesías. Y él dice, así mismo como tú ves que el agricultor cuando va al campo y ve que el tronco de oliva ya se está extinguiendo, él se enfoca en buscar un retoño del tronco de oliva que se encargue de darle vida al tronco. O sea, él aquí conecta el término Mesías, o sea, dice, del tronco de Isaí nacerá un descendiente, o sea, está uno aquí del Mesías, uno que se va a encargar de redimir la humanidad. Ahora bien, usted sabe que dentro de lo que es la estructura judía hay muchas líneas de pensamiento. Está el judío ortodoxo, está el judío hasídico y están muchos movimientos más que tienen diferentes cosmovisiones en cuanto a lo que es la Torá o el Taná. Ahora bien, nosotros tenemos que entender también un punto muy importante, entender que en la historia judía han pasado cientos de falsos de Mesías.
Entonces, la pregunta que yo le hice fue al joven, pero ¿por qué entonces este Jesús al que yo sirvo hoy, por qué en un grupo de cientos falsos, por qué él es el único que reluce? ¿Por qué si Jesús no es el Mesías, por qué es el único entonces que sobrevive a una laguna de más de ciento y pico de Mesías falsos? Ok, dice no, porque fue, él saltó con el argumento de que fue Roma. Pero mire para acá, cuando tú leas Roma, antes del emperador Constantino, habían reyes que eran enemigos de la fe judía. Mire quién, aquí está reyes, voy a hablar de unos cuantos reyes que fueron enemigos de la fe judía, o sea, del cristianismo. Domiciano, Diocleciano, Galerio, Nerón, muchos reyes. Entonces, o sea, aparece uno llamado Constantino que sí da un salvoconducto, pero habían 7, 8 reyes que eran enemigos de la fe judía. Entonces, ¿qué pasa? Son argumentos que sacan alguna gente que son enemigos de nuestra fe para señalar que Jesús no es el Mesías. Primer punto, hay que entender que el concepto de Mesías es un concepto que estaba encriptado, o sea, oculto dentro de la Torá hebrea. O sea, en los primeros tiempos Israel no esperaba un Mesías. Únicamente su enfoque era ¿cuál? Guardar la Torá y que la Torá le dé paz. Pero luego entonces ya en los siglos posteriores ya la idea de Mesías se empieza ya a idealizar. Entonces, y cuando más el tiempo va pasando ya, la idea de Mesías también se empieza a humanizar. ¿Por qué? Porque así mismo como usted ve que la ciencia es algo que día a día progresa. Un ejemplo, mira un ejemplo. El iPhone 1 no es igual que el iPhone 15. Usted debe saber que el que vio el iPhone 1 nunca iba a pensar lo que usted y yo vemos hoy de esta marca que es iPhone, que es Apple. Yo tengo aquí el iPhone 13 Plus. Pero el 1 es distinto a este. Pero ¿qué pasa? Es que así mismo como tú ves que la ciencia en el campo físico progresa y día a día el invento va desplazando a otro. También de igual forma en la teología y en lo que es la parte espiritual, lo de Dios día a día se va dando gradualmente. Israel en el principio no esperaba un Mesías como lo que tú y yo vemos hoy, pero el término Mesías fue con el tiempo, se fue con el tiempo adaptando hasta lo que vemos hoy. Un Yeshua físico, un hombre físico que primeramente nos enseña a que él primeramente es alguien que se cultiva dentro. O sea, Jesús mismo enseñó, dice, mira, yo me voy de este mundo, pero yo vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué implica esto? Que Jesús es alguien que viene a buscar a aquel que vive una vida alineada a lo que él enseñó. Y aunque mucha gente no crea hoy en ese Jesús, para mí lo efectivo sobrepasa lo especulativo. Para mí lo efectivo desplaza lo teológico especulativo. Porque para mí ese Jesús que es efectivo en mi vida, que me sacó a mí de la calle, de la delincuencia, es un Jesús que está por encima de cualquier concepto teológico. La verdad de Jesús para mí es una verdad que es práctica y vivencial. Porque en el momento cero, cuando a mí el sistema me etiquetó como una basura, Jesús me dio vida. O sea, aunque tú quizás con tu teoría teológica no creas en él, yo creo en él porque él fue en mí efectivo. También hay muchos grandes historiadores judíos, como muchos judíos, o sea, muchos grandes historiadores como este que le dicen llamado Flavio Jósefo, Plinio el Joven y otros más, que hablaron de Jesús y eran gente que no eran evangélicos, eran gente que ellos ni creían, o sea, eran gente que eran enemigos de esa fe, pero que sí hablaron en sus análisis de ese Jesús que sí existió. Entonces hay también otros enemigos más que son los rabinos del primer siglo, que forman el Talmud, hablan también de Jesús de forma negativa. O sea, Jesús fue un ser que existió históricamente. Pero también, aparte de ahí también, Jesús es un ser que ha trascendido la crítica, la teología que no cree en él, y sigue vivo hoy, trabajando en corazones. También Jesús en el campo espiritual es un ser efectivo. ¿Por qué? Porque los demonios a él se sujetan. En su nombre hacemos milagros. En su nombre
En su nombre hacemos cosas que son impactantes que ningún ser humano en el nivel simple hace. O sea, aunque tú no creas quizá en ese Jesús, quizá por tu idea teológica, yo creo en Él por lo que la parte vivencial que Él en mí ha impregnado. Jesús es un ser históricamente existente y vigentemente activo. Activo porque yo tengo argumentos vivenciales que demuestran las vidas que Él ha transformado, la gente que Él ha hecho diferente. O sea, aunque tú no creas en Él, hay argumentos que sobrepasan tu especulación. Entonces aquí, donde yo leí mucho, aquí vemos donde Isaías presenta a ese Jesús como uno que se va a encargar de darle vida a la humanidad, como un Jesús que se va a encargar de traer redención al mundo. Hoy día hay mucha gente que habla mal de Él en las redes sociales, que no cree en Él, que es un invento. Pero ¿qué pasa? Un invento no va a durar tanto tiempo vivo. La pregunta del millón de euros es: los apóstoles de Cristo, que eran gente que eran judíos, no eran americanos ni japoneses, ellos creyeron en Jesús. En la primera etapa, cuando Jesús es crucificado, cada cual se fue a su casa, a su quehacer. Después que Jesús se levanta de la cruz, que ellos lo ven, son capaces de morir por lo que vieron. Te voy a explicar esto. Tú ves que cuando Jesús, porque al principio se entendía en la mente judía que el Mesías era un ser indestructible. Por esto es que Pedro dice: Señor, no dejes que te maten. Porque Pedro entendía en su mente que el Mesías tenía que ser alguien que no muera. Entonces Jesús dijo: no, Pedro, alto ahí, Satanás lo paró. Porque el Mesías es un ser que sí debe morir para traer vida. El Mesías es un ser que primeramente debe traer la introducción, que es la enseñanza, y luego entonces llevarse al pueblo que ande alineado a lo que él enseñó. Entonces, un Mesías es alguien que en él hay dos manifestaciones. Una, que él viene como Cordero Santo, como Cordero Inmolado, y una que viene como Mesías Rey. Y de hecho, los rollos que se encuentran allí en Qumran hablan de un Mesías con dos características. En Qumran aparecen unos rollos que hablan de un Mesías Ben David y un Mesías Ben Yosef. ¿Cuál era el Mesías Ben Yosef? El Mesías débil, que muere en la cruz, y el Mesías Ben David es el Mesías guerrero. O sea, ellos entendían que habían dos Mesías, pero ustedes y yo entendemos hoy que Jesús es uno, y que Jesús primeramente muere en la etapa inicial como el Cordero manso, como el Cordero inmolado, con el objetivo de hacer Tikkun Olam, o sea, corrección por las almas. Y luego entonces viene como el Mesías Rey, que viene entonces a levantar la humanidad que anduvo en el plano físico en obediencia a Él. Entonces la gente hoy día habla muchas cosas, y lo que yo le digo es: pero ¿por qué si él no, por qué si es un falso? ¿Por qué él sobrepasó los 100 y pico de Mesías falsos que existieron? Porque en la historia hebrea han pasado muchos falsos Mesías. Entonces, ¿por qué este es el que tiene 2000 años de historia construida? O sea, ¿y por qué Roma, que era enemiga de la fe judía, por qué Roma entonces fue el transporte que Dios usó para transmitir la fe? O sea, Dios usó a Roma, que fue enemiga de la fe judía, como el transporte para proclamar la verdad. Porque como Roma era la potencia, lo que Roma haga había que hacerlo. Entonces Dios mismo usó a Roma, que era enemiga de la fe judía, o de la fe del cristianismo, para usar a Roma como el canal, como la torre, como la vasija que impregne y que imparta al mundo esa fe. O sea, Dios usó el canal más grande, que era Roma. Porque es que a Dios no se le escapa una. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Mesías, los judíos tienen en su mente la idea de que el Mesías, cuando venga, primeramente va a traer paz. Muchos judíos que están dispuestos vendrán al templo. Pero ¿qué pasa, hermano? Mire para acá. Tú ves que Juan, cuando presenta a Jesús, le hablé ya de que el Mesías pasó por muchos filtros. Había un tiempo que se conocía como la era mesiánica. Después un tiempo que se conocía como el Mesías ya Rey, el Mesías Ben David. Y hoy día usted y yo conocemos al Mesías Rey, que murió y vendrá otra vez. Pero ¿qué pasa?
Este punto es muy importante. Ese Mesías rey que viene es un Mesías que exige una vida semejante a la de él. Muchos judíos tienen en su mente la idea, porque el judío tiene una mente de ser nada más exclusivo. Tú tienes que entender que Israel no es el pueblo más antiguo. Israel no tiene, o sea, hay pueblos que son mucho más antiguos que los judíos. Entonces tú tienes que entender que Dios creó fue seres humanos, no nada más judíos. Entonces, ese Dios ama al mundo, no únicamente a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ya el Mesías de hoy es un Mesías universal, como Juan lo presenta. Juan reveló, aleluya, siento a Dios, Juan reveló al Mesías universal que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan reveló al mundo un Mesías universal, no un Mesías únicamente de los judíos, sino un Mesías que abarca toda etnia, toda cultura y a todo ser humano. Hoy día tenemos la máxima revelación de él, que es un Cristo que muere por todo ser humano, sin importar color, sin importar raza, sin importar nada. Dice, venid a mí todos los que están cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Porque él tiene en sus lomos la capacidad de transformar tu vida. El mundo de la tiniebla a él le obedece. Los demonios ante él se doblegan. Las vidas ante él son transformadas. La gente que el diablo y el sistema etiquetó como gente inservible son libres. Ahora hay mucha gente que ese Jesús a ellos no le conviene, porque Jesús es un ser de exigencia. De hecho, hay mucha gente que ni Dios le conviene. Todo aquel que tú ves que es enemigo de la fe es porque la fe no le conviene. Porque la fe es algo que te va a exigir una forma de vida. Todo aquel que tú ves que es enemigo de la fe y de Jesús, porque ese Jesús a él no le conviene. Porque Jesús a veces es una espada. A veces Jesús es un ser que divide, porque Jesús es un ser que va a traer en ti división cuando tus intereses no chocan con los de él. Hay mucha gente que ese Jesús es mejor no creer en él, porque ese Jesús afecta sus intereses. Entonces, es mejor tú no creer en él, porque sus exigencias van en contra de tu carnalidad. Y todo aquel que tú ves que por ahí debate, vete a ver vete a ver cómo vive. Vete a ver cómo vive aquel que habla mal de Jesús. Que tienen siempre una vida o muy religiosa o muy negativa. Yo sé que los judíos quizás están encerrados en su teología ya vieja ya, pero realmente ya Jesús no es judío. Ya Jesús es un ser universal que abarca cultura, color y forma. Así que Dios me les bendiga a todos. Yo creo en él como Mesías porque hay argumentos históricos y también argumentos históricos y también argumentos reales de hoy. ¿Cuáles son estos? La vida que él ha transformado, la vigencia permanente de su legado, lo que él ha logrado en la humanidad. Los mitos y los cuentos son cosas que son pasajeras. Nadie puede mantener 2000 años de un cuento falso. O sea, si fuera un cuento este cuento de tiempo se había acabado ya. Pero como es algo real y es algo verdadero, es algo que sigue vivo, vigente y día a día va cobrando fuerza. Así que yo a usted le exhorto que por ahí no escuche esos gallos locos, que son gente que viven siempre elaborando mecanismos con el objetivo de ellos satisfacer su carne. Enfóquese siempre en aquel que vive una vida práctica. La fe no es algo que se impone a la mala, la fe se expone, la fe se explica. Así que explique su fe y vívala. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Comparte el video con otra persona. Vamos a orar por ti. Padre, en este momento te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú toques los corazones, Dios, que tú saques de su mente toda información negativa, todo lo que está tratando de traer en su mente división, todo lo que está tratando de traer en su mente para información negativa. Dios, te pido que la presencia tuya venga, Dios mío, iluminando su mente y que te lleve toda influencia que no provenga de ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, le damos orden a todo demonio de rol ahora, todo lo que trata de
transmitir error en las mentes se va ahora en el nombre de Jesús. Que la presencia tuya venga ordenando, que tu presencia venga estableciendo el orden genuino tuyo, que tu presencia venga formando, Dios, esa imagen de ese varón perfecto intrínsecamente, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Amén. Dios me le bendiga mucho y me lo guarde. Amén.